Muy buenas noches con cada uno de ustedes. El que les saluda es Giancarlos Aire Tadeo. Sin más preámbulo, estamos desarrollando un curso especializado en asistente en función fiscal y asistente administrativo de la mano con el Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio Público de Paz. Para el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Melvin Espinosa Guzmán, que para mí es un honor poder presentarlo. La Universidad Nacional José Faustino Sánchez, con estudios concluidos de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también fue asistente en función fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo y actualmente es fiscal adjunto provincial penal en el Distrito Fiscal de Lima Norte. El doctor Melvin tocará el tema sobre la elaboración de disposiciones. Número 2. Sin más preámbulo, hoy es el tercer sesión que estamos desarrollando de este curso. Sin más preámbulo, doy el pase al doctor para que pueda disertar el tema. Ya, a ver, ¿se me llega a escuchar? Ya, a ver, bueno, en realidad, muchas gracias por la cordial invitación hacia mi persona. Ya, el día de hoy, bueno, vamos a tocar algunos puntos respecto a las funciones, sobre todo básicas, de un asistente de función fiscal, que viene a ser en este caso en la elaboración de ciertos proyectos, en el desempeño de sus funciones dentro del Ministerio Público. Ya voy a presentar algunos proyectos a fin de poder hacer la clase un poco más dinámica. Solamente me han asignado una hora, ¿ya? Bueno, en realidad espero desarrollar todos los puntos que quería tocar con todos ustedes, porque para mí me parece de vital importancia, ¿ya? Cuando ustedes, a ver, son 6:10, ya 7:10 más tarde estamos concluyendo. A ver, cuando ustedes en realidad desempeñan sus funciones, yo entiendo de que quizás muchos de ustedes son asistentes administrativos, algunos asistentes de función fiscal, no sé, cesigristas, estudiantes de las universidades, ¿ya? Pero cuando a ustedes se les asigna algún apoyo, porque en realidad dentro de sus funciones ustedes no tienen alguna responsabilidad que digamos, como sí lo tienen, por decirlo, los fiscales, es que ustedes, su función principal en la elaboración de proyectos, tanto de aperturas, ampliaciones, tanto disposiciones, providencias y requerimientos, que vienen a ser los actos que emite en este caso el Ministerio Público, conforme establece el Código Procesal Penal, es que ustedes no tienen que, digamos, una función preponderante en esto, ¿no? Quien en realidad debe de vigilar, de apoyar, ¿no? De ser el soporte principal, de orientarles a ustedes de cómo tienen que elaborar, en qué extremos tienen que, por ejemplo, archivar, formalizar, acusar o sobreseer, es el fiscal, ¿no? A cargo de la investigación o el jefe del despacho, ¿no? Entonces, ustedes están siendo monitoreados, no es que porque a ustedes se les da la gana, por así decirlo, ustedes pueden proyectar, ¿no? En el extremo que ustedes desean hacerlo. Ya, obviamente que hay un monitoreo por parte del fiscal. Ya, obviamente que bienvenido los conocimientos y todo lo demás de que ustedes sepan, ya a través de su experiencia puedan haber adquirido, ¿no? Bienvenido, ¿no? Mientras tanto, en realidad están sometidos a un monitoreo por parte del fiscal, ¿ya? Hecho esa precisión, es importante de que ustedes sepan, en primer lugar, cuando, por ejemplo, llega una denuncia a través de la mesa de partes, ¿no? Hay una denuncia que ingresa por mesa de partes, y ustedes, en su calidad de asistentes de función fiscal,
no les dice el fiscal, proyectame esta apertura, ¿no? Vamos a aperturar esta investigación en sede fiscal o en sede policial, ¿no? Hay ciertos mecanismos que se emplean y que en realidad el Código Procesal Penal les faculta, ¿no? A los señores investigadores. Hay dos mecanismos o dos posibilidades en este caso de que uno puede aperturar investigación preliminar. Uno, que viene a ser, por ejemplo, a nivel de despacho fiscal, es decir, a nivel de fiscalía internamente, a nivel de despacho uno investiga, y hay otro es a nivel de policía, ¿no? Porque la policía también es un soporte, es un apoyo a la fiscalía, ¿no? Es un órgano de apoyo, obviamente que está bajo dirección, bajo monitoreo también por parte del fiscal en las actuaciones que tenga que realizar la policía. No, hay algunos policías que piensan de que por el hecho de que ellos tienen cierto grado de autoridad, no ejercen alguna función por parte, que digamos, monitoreo por parte de la fiscalía, sino que ellos tienen atribuciones independientes a la fiscalía, ¿no? En realidad coadyuvan a la investigación la policía, ¿no? Pero están bajo dirección de la fiscalía. Ya, entonces, cuando les llega a ustedes una denuncia, ya tienen en su despacho, ya tienen ustedes, se les ha asignado una denuncia para que puedan aperturar. Lo primerito que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? Verifiquen, señores, antes de proyectar una apertura. Ya, esto es importante porque en realidad muchos de nosotros, me incluyo a mí también, ya, no nos fijamos, por ejemplo, el tema de las competencias. Entiendo de que ustedes, deben de ser de Pasco, ¿no? Me parece que es de Pasco la invitación que se me ha hecho, de Cerro de Pasco, o es de Puno. A ver, me confirma, Pasco, ¿no? Ya, entiendo de que muchos de ustedes en realidad por el distrito fiscal que ustedes vienen trabajando no hay tantos problemas, por ejemplo, como temas de competencia, ¿ya? Y eso quizás a ustedes les facilita para poder, que digamos, proyectar y aperturar de manera directa, ¿ya? Pero por decirlo aquí en Lima, yo les comento, el tema de las competencias territoriales, funcionales, materiales, etcétera, es de vital importancia de que quien va a proyectar una apertura se fije en primer lugar, ¿ya? Antes de aperturar, el tema de la competencia, sobre todo territorial, porque en Lima hay tantos distritos fiscales, por ejemplo, Lima Sur, Lima Norte, Lima Centro, hay un distrito fiscal de Lima Noreste, hay un distrito fiscal de Callao, hay un distrito fiscal de Lima, o sea, Lima Centro, ¿no? Entonces hay algo de 6 distritos fiscales. Entonces, por decirlo, hay una persona que ha cometido, por decirlo, el delito se ha cometido en la jurisdicción de Lima Sur y resulta que terminan denunciando por la jurisdicción de Lima Norte. Entonces, uno tiene que fijarse en realidad los hechos en donde se han cometido, ¿no? Si es Lima Norte, es Lima Sur, al igual que ustedes. Si ustedes están en el distrito fiscal de Cerro de Pasco y hay un ciudadano que ha viajado, por ejemplo, de Lima a Cerro de Pasco a través, por ejemplo, de un bus, ¿no? Interprovincial, esto no sé qué tipo de vehículos se utilizan allá, transportes, qué agencias hay, pero resulta de que en el trayecto del camino ya hay, por ejemplo, un sujeto que le toca las partes íntimas a una mujer, ¿no? Entonces ustedes tienen que verificar, por ejemplo, el lugar de llegada más cercano, más próximo, en donde se habría cometido el hecho delictivo, ¿ya? O en donde habría cesado o en donde se consumó el hecho delictivo. ¿A fin de qué? De que antes de ustedes que tengan que aperturar una investigación, verifiquen la competencia territorial, si les compete o no a ustedes. No, es un error por parte de muchos asistentes de no verificar eso y terminan investigando, por decirlo, 6, 7, 8 meses, un año. ¿Para qué? Para que se den cuenta recién en ese momento de que ustedes no tienen competencia para conocer esa investigación, esa denuncia, ese caso, ¿no? Entonces, verifiquen como primer paso antes de aperturar si les compete o no, tanto competencia territorial, competencia funcional, competencia material, etcétera, etcétera, ¿no? Por decirlo,
Si alguno de ustedes, no sé si en Cerro de Pasco existe estas fiscalías especializadas de agresiones, ¿no? Y resulta de que competencias materiales y funcionales, por ejemplo. Resulta de que la Fiscalía Especializada de Agresiones les dice a ustedes son de una fiscalía penal, les dicen, por si acaso te voy a derivar un caso, te estoy derivando con una disposición de derivación, ¿ya? Porque yo no tengo competencia para conocer, por ejemplo, estos delitos en donde se desobedecen las medidas de protección. ¿Ya? Entonces, obviamente que ustedes están altamente capacitados por la institución y le van a responder a través de una consulta por la Fiscalía Superior y le van a decir lo siguiente, ¿no? Unidad de investigación, conexiones procesales, concurso ideal de delitos, tú tienes que conocer esa investigación, ¿no? Entonces, no es porque el hecho en realidad se le dé la gana a una fiscalía especializada, si ustedes trabajan en una penal, les tengan que atribuir, ¿no?, carga procesal en el cual en realidad la competencia es de ellos, ¿no? Por decirlo, una fiscalía especializada de agresiones les está derivando a ustedes a las penales para que conozcan un caso de desobediencia de medidas de protección. Ustedes no tienen por qué recibir esa denuncia e investigarlo, porque eso es competencia de ellos. Concurso ideal de delitos, hecho único, ¿no? A consecuencia de una desobediencia de medidas de protección se comete agresiones, ¿no? Entonces hay que verificar bien temas de competencias materiales, temas de competencias territoriales, competencias funcionales, etc. Ya, en primer paso, en primer lugar. Cuando ustedes ya hayan verificado eso que les acabo de decir de las competencias, ustedes vean pues si en realidad se trata de una denuncia, por decirlo, de parte o es una denuncia, por ejemplo, de oficio, ¿no? Obviamente que hay sin fin de formas de poder iniciar investigaciones. Por decirlo, ustedes han escuchado seguramente por la noticia hace poco, hace no más de un mes, en el cual se viene cuestionando a la fiscal de la Nación, ¿ya? En el cual se ha recibido una denuncia de un sujeto, de un ciudadano, en contra del presidente de la República, y la fiscal de la Nación, dentro de sus atribuciones, ese es un detalle que tienen que tener en cuenta, ha citado a este ciudadano a fin de tomarle, ¿qué cosa? Una indagación previa antes de iniciar diligencias preliminares. Miren, una figura que seguramente que ustedes no la aplican y no lo han visto en algún momento de su vida profesional. ¿Ya? Hay una denuncia por medio televisivo, por algún medio de comunicación de un ciudadano, la fiscal de la Nación se entera y llama e indaga por medio de este ciudadano a fin previamente de iniciar o no una investigación preliminar contra el presidente de la República. ¿Y qué dice el abogado del señor presidente de la República, ¿no? Dice que no se le permitió participar a la defensa y por lo tanto se vulneró sus derechos, porque la fiscal de la Nación lo que está haciendo en este caso es tomarle una declaración sin participación de la defensa, ¿no? Cosa que no se debe de hacer. Eso dice la defensa. ¿Qué les parece a ustedes, ¿no? Esa decisión que adopta, por decirlo, la fiscal de la Nación, y así como la alegación o el cuestionamiento por parte de la defensa. ¿Ya? ¿Eso está permitido o no está permitido? En realidad, ¿no? Ese es un supuesto que también ustedes podrían plantearse. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia, ya la fiscalía dentro de sus atribuciones podría hacer indagaciones previas. Ustedes saben que los niveles de sospecha ya han sido establecidos y qué cosas se requiere para aperturar. Obviamente que una sospecha inicial o simple, ¿no? Y la fiscal dentro de sus atribuciones, que cualquier fiscal lo puede realizar, es llamar a un ciudadano y decirle, oye, mira, tú estás manifestando esto, dame un dato de confirmación si esto puede ser factible o no de investigación, y esa es una indagación previa sin que ello sea una declaración preliminar, porque en una declaración preliminar ya formal, después de aperturar diligencias, se le puede volver a llamar a ese ciudadano, ¿no?
para que se tome su declaración ya a mayor detalle, con mayores recaudos, mayores elementos, ¿no? Pero en realidad mal el cuestionamiento de la defensa, ¿no? Que alega de que en realidad se vulneraron derechos, ¿no? Y me parece que la tutela de derechos que se planteó por ahí ha sido declarado improcedente, no infundado. Ya miren, hay ciertas figuras que a veces se plantea y que desconocemos en el sentido profesional. Ya, muy independientemente de ello, ya, obviamente que las denuncias, como les había manifestado, ingresan de partes y también de oficios. De partes, por ejemplo, cuando hay un ciudadano que va con una denuncia y presenta a través de la policía o a través de mesa de partes de la fiscalía, o a veces va un ciudadano y presenta una denuncia, por ejemplo, en el turno y se levanta obviamente que un acta fiscal, ¿no? De todos los hechos, se narran detalladamente los hechos, ¿no? Y obviamente de oficio, cuando la fiscalía toma conocimiento, por ejemplo, por algún medio televisivo, ¿no? Y decide investigar, aperturar diligencias, ¿no? En base a la información que tiene, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa, más allá del tema de la forma, ya más allá de la forma, porque en realidad modelos pueden tener, yo no me hago ningún problema, yo les facilito los modelos, ya que yo tengo, ya, pero a mí me interesa algo muy importante, de que ustedes sepan, de que ustedes conozcan, ya. Aquí no vamos a hablar de razonamiento jurídico, razonamiento probatorio, porque en realidad el tiempo es corto y nos vamos a envolver en ciertos problemas, ¿ya? Pero me interesan sus hechos de ustedes, ¿ya? A este punto quiero llegar. Los hechos tienen que ser claros, precisos y concretos, señores, ¿ya? Seguramente que ustedes ya a estas alturas conocen, pues, cómo se hace una redacción de un hecho, ¿ya? No es que digamos así a la ligera, que esto que el otro, ¿ya? Pero cuanto menos los hechos deben tener ciertos criterios mínimos. Por ejemplo, los hechos están investidos ya de una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿en qué fecha, no? ¿Cuándo sucedió, no? ¿En qué circunstancias sucedió? ¿Dónde sucedió, no? ¿Cómo sucedió, no? ¿Quién fue? ¿A quién fue? ¿No? Cuanto menos 4 preguntas que tiene que, 6 preguntas cuanto menos mínimos que tienen que responder sus hechos, ¿no? Por decirlo, si ustedes ven este hecho, en realidad responde a todas las preguntas que yo les acabo de mencionar, ¿no? Por decirlo, ¿qué pasa si ustedes omiten, por ejemplo, cuándo sucedió los hechos, ¿no? Imagínense, ustedes si narran así, nada más sin precisar en sus hechos, por ejemplo, cuándo sucedió, ustedes no van a saber, por ejemplo, si ese delito ya prescribió o no prescribió, si amerita o no investigación todavía, ¿no? Si es de su competencia o no, si fue en sus turnos o no. Entonces se dan cuenta que los hechos que lleven, por ejemplo, las fechas es un dato bastante importante, ¿ya? Por ejemplo, si omite, por ejemplo, consignar, por ejemplo, el lugar en donde sucedió, ¿no? Y es de lo que justamente les venía hablando, ¿no? Que el lugar en donde suscita los hechos es de vital importancia para que ustedes sepan si en realidad son competencia de ustedes o no. A lo mejor quizás por decirlo, si el delito, como les hablaba, de un medio de transporte, por decirlo, se comete en una jurisdicción, por ejemplo, que no es de ustedes, ¿no? Obviamente que cuando se cometen los delitos a través de un medio de transporte tiene otros criterios, ¿no? Por el lugar de llegada más próximo, ¿no? Y se pone en conocimiento a la policía, a la fiscalía o al juez, ¿no? Pero al final de cuentas, como el bus era destino a donde ustedes estaban, a Pasco, resulta de que ustedes están asumiendo competencia, cuando en realidad no lo es. Están cargando un caso muerto porque al final de cuentas ustedes pueden derivarlo a la jurisdicción que sí compete, ¿no? O a lo mejor un ciudadano está denunciando un hecho que se cometió aquí en Lima, ¿no? Y lo está denunciando a alguna comisaría, alguna dependencia en Pasco,
y ustedes están tratando de asumir competencia cuando en realidad no tienen competencia, ¿no? Por eso se dan cuenta que el lugar en donde se comete el hecho es importante y eso es lo que tienen que verificar en primer lugar. ¿Cuándo se cometió el delito? También. ¿Por qué? Porque ustedes no van a investigar pues un caso que ya ha prescrito. Tienen que archivar liminarmente. Por ejemplo, ustedes han escuchado por los medios televisivos en donde se le apertura investigación al presidente de la República, por ejemplo, por el tema de plagio de la tesis. ¿Es así o no? ¿Ya? Que la César Vallejo, que ha plagiado, que tiene, dice que más del 50% de similitud. Cuando esa tesis ha sido elaborada, si no me equivoco, hace 20 años atrás, me parece, hace 20 años atrás aproximadamente, 15 años, ha sido elaborado, sustentado y publicado a través de la web, y se le está abriendo investigación preliminar por plagio. Es un delito que ya ha prescrito hace 15 años, 20 años atrás. ¿Se dan cuenta? O sea, los hechos se habrían cometido de plagio en esa época de tramitación o de elaboración de esa tesis, pero el señor fiscal, bueno, a cargo de esa investigación, decide aperturar investigación por un caso que está prescrito. Que por más que dure la investigación 3, 4, 5 años o 10 años, ese caso ya está prescrito. La acción penal ya ha prescrito. Entonces, ¿qué hacen ustedes aperturando una investigación con un caso que ya está prescrito? Están perdiendo tiempo. Ya, miren, esos detalles ustedes tienen que tener en cuenta. No van a esperar que la policía le diga, oye, fiscal, mira, me estás mandando en un caso que ya está prescrito para investigar, ¿ah? No van a esperar que la policía todavía les advierta de esa situación. Miren esos detalles en realidad mínimos que en realidad son importantes porque les evitan ¿qué cosa? Una sobrecarga, facilidad en que ustedes, por ejemplo, se deshagan, o sea, ya no carguen con un caso que en realidad pertenece, por ejemplo, a otro distrito, ¿no? Les facilita mayor celeridad en las investigaciones y sobre todo sobrecarga de casos que en realidad no deberían tener en su despacho. Ya, porque no van a estar aperturando, por ejemplo, investigación de un caso, por ejemplo, en el cual quizás hay un sujeto que ya falleció. No, o sea, el imputado ya falleció, quizás ha fallecido por COVID, pero ustedes, por ejemplo, ni se les ocurre sacar su ficha de RENIEC, ¿no? Entonces, si no sacan su ficha de RENIEC, obviamente que no van a tomar conocimiento si el señor ya falleció o no, ¿no? Eso en cuanto al imputado, por ejemplo, ¿no? O quizás la parte agraviada también. Si la parte agraviada, por ejemplo, falleció en delitos tan importantes, por ejemplo, como violación sexual, porque la fuente de información, por ejemplo, en estos casos es la víctima, ¿no? Más es la víctima. Entonces, si ya falleció, obviamente que no tienen mayores indicios, por ejemplo, para formalizar una investigación. ¿Se dan cuenta? Entonces, son detalles importantes que tienen que tener ustedes en los hechos, ¿ya? La forma, circunstancias en el cual suscitan los hechos, en el que ocurren los hechos, ¿no? ¿Quién es la persona agraviada? Tiene que estar consignado en sus hechos. ¿Quién es el imputado? ¿Quién es el agresor? ¿Cómo ocurrió los hechos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? ¿No? Todos esos detalles tienen que tener en sus hechos. Obviamente que por ahí alguien dirá, doctor, pero ¿cómo hago yo en los casos, por ejemplo, en donde yo no tengo, que digamos, hechos definidos claramente, ¿no? Obviamente que hay un supuesto en el cual ustedes pueden declarar la reserva de una investigación y decirle, oye, ¿sabes qué, señor denunciante? Subsana estas omisiones que ustedes están realizando. Yo no sé quién es el imputado, yo no sé quién es el agraviado, ¿ya? Y por eso es que, tal como hizo la fiscal de la Nación, hace una indagación previa, o en todo caso, decláralo la reserva, ¿ya? Y le dice, ¿sabes qué? Te doy un plazo tantos días para que puedas subsanar estas omisiones que incurren porque son requisitos de procedibilidad. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, sí se puede hacer, está permitido legalmente. Entonces, son ciertos detalles o mecanismos que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Otro detalle también que ustedes deben de verificar es que
por ejemplo, en los casos de crimen organizado, ustedes dirán, mire, a ver, sí, pues es fácil, es simple, es sencillo, por ejemplo, armar un hecho cuando se trata de delitos como robo, hurto, usurpación, etcétera, delitos simples, delitos comunes, ¿no? Es fácil, es sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellos casos en donde se trata de organizaciones criminales, lavado de activos, falsificaciones de documentos, defraudaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes no van a tener un hecho preciso, un lugar preciso, o sea, un hecho concreto, específicamente, con fechas, días y horas, ¿no? Por ejemplo, en los casos de crimen organizado, ustedes no van a encontrar, por ejemplo, la defensa les va a solicitar a ustedes, bueno, si trabajan en la fiscalía, por ejemplo, les va a decir, ya pues, que el señor fiscal diga cuándo se conformó la organización criminal, fecha, hora y días. No, y eso ya la Corte Suprema ya ha establecido y ha dicho de que eso no es posible. Exigirlo a la fiscalía, eso va a ser imposible, ¿no? Porque en realidad ni el mismo juez, ni el mismo abogado, ni el mismo fiscal saben en realidad cuándo se conformó esta organización criminal. Entonces, da fechas próximas, pues, ¿no? Por ejemplo, la organización criminal liderada por tal partido, por ejemplo, se conformó, ¿no?, durante el año 2004 al 2006, ¿no? Entonces, hay fechas próximas. Quizás quieres algo más, datos específicos, ya, pues, por decirlo, en el mes de agosto del 2004. ¿No? La organización criminal, por ejemplo, de los brujos, por ejemplo, del norte se conformó durante el año 2013, 2014, hasta el 2015, ha venido operando 2016, 2017, ¿no? Entonces, quiere fechas próximas, dale meses, ¿no? Entonces, no pueden establecer claramente día y hora, ¿no? Pero menos cuanto fechas próximas. Obviamente que hay hechos que obviamente rompen ya las cláusulas generales que yo les acabo de decir, pero cuanto menos tienen que aproximarse, ¿no? Son detalles que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ustedes van a armar un hecho, ¿ya? Entonces, ustedes saben de que en realidad esto de las aperturas de las investigaciones, este es un modelo, ¿ya? Pues obviamente que el tema de los plazos ustedes lo conocen a la perfección, ¿ya? 6 meses, investigaciones simples, 60 días, perdón, ya lo amplían por 60 días, investigaciones complejas 8 meses, casos de crimen organizado 36 meses. Bueno, eso de los plazos ustedes lo manejan a la perfección, pero lo que sí es importante de que ustedes sepan que en realidad las diligencias que se realizan ya depende de la naturaleza de cada hecho delictivo, o sea, de qué delito se trata, ¿no? Obviamente que no es lo mismo, por ejemplo, las diligencias que se disponen para un delito de hurto, un delito de robo, que por ejemplo a un delito de usurpación, o las diligencias que se disponen, por ejemplo, en un caso de tenencia ilegal de arma de fuego, un caso de drogas. No es lo mismo, son diligencias distintas, fines distintos, se trabajan más con pericias, con investigaciones un poco sofisticadas, ¿ya? Pero, por ejemplo, este es un casito de hurto agravado, ¿ya? En donde, por ejemplo, tienen que tener en cuenta cuanto menos recabar declaraciones de la víctima, ¿ya? Y ustedes saben de que el artículo 201 del Código Procesal Penal obviamente establece ¿qué cosa? Establece lo siguiente. Aquí está, ¿no? Dice que en los delitos contra el patrimonio, ¿ya?, la víctima, en este caso, la parte agraviada, tiene que acreditar la preexistencia de la cosa materia del delito, ¿no? Con cualquier medio de prueba, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si no acredita, en este caso la parte agraviada, por decirlo, la preexistencia de un celular, la víctima ha denunciado de que le han sustraído su teléfono celular, ¿ya? No acredita la preexistencia del bien que ha sido objeto de sustracción, en realidad no hay el objeto del delito, ¿no? Entonces, necesariamente, en este caso, es un requisito indispensable para proceder con una formalización, incluso con una acusación de que la víctima acredite la preexistencia del bien. No solamente en los casos, por ejemplo, de robo, en los casos de hurto, sino en todos los delitos contra el patrimonio, daños, usurpación, etcétera, ¿no? En todos estos delitos la víctima tiene que acreditar la preexistencia del bien.
¿ya? Aparte, por ejemplo, se puede disponer inspecciones, declaraciones del imputado, ¿no? Solicitar cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Las diligencias que se disponen. Por ejemplo, si se trata de falsificación de documentos, por ejemplo, se puede disponer la realización de pericias, las declaraciones, recabar documentales, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, eso es en cuanto a la apertura de las diligencias preliminares de manera breve, ¿ya? Otro supuesto es en cuanto a una ampliación que ustedes efectivamente lo conocen también, ¿ya? Que en realidad es algo más simple, es algo más sencillo, ya no es lo mismo que, por ejemplo, que una apertura o que, digamos, una formalización, porque en realidad los proyectos son más simples, son más sencillos, ya no requieren mayor motivación, ¿ya? En cuanto a los proyectos no hay ningún problema, yo les puedo facilitar los proyectos, ya a fin de que ustedes toman como modelo lo que hoy en día estamos tocando, ¿ya? A ver. A ver, eso es un modelo, por ejemplo, de ampliación de diligencias preliminares, ¿ya? Que en realidad, para que mi consejo es lo siguiente, para que ustedes puedan, que digamos, hacer mucho más rápido, porque en realidad aquí lo que se requiere es lo siguiente, de que proyecten lo más rápido posible siempre y cuando tengan carga procesal. Por ejemplo, aquí en Lima no se van a dar el lujo, por ejemplo, de motivar, no sé, 5 o 6 páginas solamente la parte de la motivación de sus disposiciones, ¿no? Lo que se requiere es que hagan lo más rápido posible, ¿no? En realidad, en las ampliaciones, normalmente yo no consigno ya, por ejemplo, los hechos. No, ya no repito los hechos, porque los hechos ya los tengo en la apertura de la investigación. Lo único que yo hago es no copiar en realidad todo lo que viene a ser la parte, ¿no?, de los datos generales, ya de una disposición de apertura, y me voy directamente a la parte de la motivación, qué diligencias son pendientes que son objeto de ampliar, ¿no? Y dispongo, obviamente, que en la parte resolutiva ya las diligencias pendientes que, por ejemplo, faltan realizarse, ¿no? Y son los que fundamentan en realidad las ampliaciones, ¿ya? Hay que tener en cuenta que cuando se amplía una investigación no es que yo lo amplío porque a mí se me da la gana, no, hay que motivar, hay que fundamentar. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta cuando interponen recurso de queja o recurso de elevación de actuados y la Fiscalía Superior, por ejemplo, les manda tomar la declaración ampliatoria de la parte denunciante o la declaración ampliatoria del imputado, pero la Fiscalía Superior no les dice para qué o con qué finalidad se le va a tomar su declaración ampliatoria, ¿no? Entonces, la ampliación de una investigación, por ejemplo, de una declaración, la ampliación de una declaración está sometido ya a una finalidad. ¿Por qué? Porque obviamente se entiende de que ya hay una declaración, hay una indagación previa. Si ya existe, tú tendrías que motivar, ¿no? Consignar por qué motivos vas a ampliar esa investigación. No se amplía por ampliar. O sea, algunos creen de que amplían investigaciones porque quieren agotar o quieren no ganar el plazo, ¿no? O ganar tiempo, pero en realidad hay que motivar con qué finalidad se amplía una investigación. ¿Ya? Ese es el fundamento central de una ampliación de una investigación. No es porque se nos dé la gana y ampliamos una investigación. Hay que motivar, hay que fundamentar por qué ampliar. Obviamente que el mayor fundamento que utilizamos es porque hay diligencias pendientes todavía por realizar, ¿no? A ver, me parece que se me fue la pantalla, ¿ya? Sí, a ver, un ratito.
A ver, se me ha ido la pantalla de la computadora, ¿ya? A ver, vamos a tratar de hacerlo. Ya, estábamos en la ampliación, ¿no? En realidad, se me ha suspendido esto de la computadora, ya, pero, como les venía diciendo, esto de la ampliación de las diligencias preliminares en realidad se tiene que motivar y fundamentar, ¿ya? ¿Por qué se amplía una diligencia por más mínimo que sea? ¿Ya? En ese sentido, ya vamos a hablar ya sobre la formalización de la investigación preparatoria, ya que también es una disposición cuando ya uno tiene mayores indicios. Ya cuando nosotros estamos ante una apertura de diligencias preliminares, obviamente que los indicios para poder aperturar una investigación es algo simple, es algo sencillo, ¿ya? Pero cuando nosotros ya estamos ante una formalización de investigación preliminar, ¿ya? Ya la investigación adquiere que digamos ya mayor rigurosidad, ¿ya? Porque obviamente que hay hechos claros, ya hechos definidos, hay un sujeto que está debidamente identificado, está individualizado, la parte agraviada, ¿ya? Hay ciertos elementos de convicción que lo vinculan, es por eso que la fiscalía, en este caso el fiscal, decide aperturar diligencias preliminares, formalizar la investigación preparatoria, ¿ya? A ver, artículo 334. ¿Ya? Artículo 336. ¿Ya? Los proyectos, los modelos yo les puedo facilitar por medio del organizador. Ya no hay ningún tipo de problema. ¿Ya? Ahora, para una formalización de investigación preparatoria, obviamente que si la fiscalía, en este caso, por ejemplo, está convencido de que esa investigación que es objeto aparentemente de formalización, por decirlo, no reúne, por ejemplo, uno de los fundamentos o uno de los motivos, por ejemplo, de los indicios reveladores, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, la fiscalía? Archiva la investigación, ¿no? Eso es lógico. Por ejemplo, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando ustedes tienen, a ver, un casito, por ejemplo, de robo agravado, ya un casito de robo, en donde la víctima dice, por ejemplo, que el imputado, por ejemplo, Pablito, que se llama tal, obviamente que tienen identificado su DNI, su ficha RENIEC y todo lo demás, es la persona que le sustrajo, por ejemplo, sus bienes, que en este caso le despojó de sus bienes, que fue, por ejemplo, un celular que está valorizado, no sé, en 4.000, 5.000 soles, ¿ya? Y que fue el día tal, ahora tal, ¿no? Que lo reconoce, que esto, todo lo demás, ¿ya? Pero para mí es suficiente, por ejemplo, que solamente con el hecho, con el dicho de la víctima, por ejemplo, formalizar una investigación para posteriormente acusar a Pablito. ¿Me será suficiente, no? Esa es la pregunta que nosotros nos planteamos cuando ya hemos agotado todas las diligencias, ¿ya? Entonces, ahí es en donde se define si en realidad, por decirlo, ese caso tiene futuro o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la fiscalía ya formaliza una investigación como el caso que yo les acabo de plantear, ¿no? Más adelante tendré que acusar esa investigación o quizás tendría que sobreseer esa investigación, ¿ya? Entonces, seguramente que algunos de ustedes es del criterio, por ejemplo, de formalizar un caso para luego sobreseer un caso, ¿no? Seguramente que algunos de ustedes, algunos, jefes de sus despachos les han dicho, ¿no? Formalice y ya luego sobresee, ¿no? En realidad yo no soy de ese criterio. Ya mi consejo es de que ustedes no lo sean. ¿Ya? ¿Por qué? Porque soy del criterio de si un caso se formaliza es para acusar. No hay caso que se formaliza para sobreseer. ¿Ya? Soy enemigo del sobreseimiento y soy enemigo, en este caso, de estar absolviendo procesados, ¿ya? A través de una sentencia absolutoria, ¿ya? Entonces, no se hace, no se trabaja para eso, ¿ya? En todo caso, si van a sobreseer un caso a través de una formalización, prefieran archivarlo en investigación preliminar. Eso es lo que tienen que hacer.
Y si tienen todos los recaudos ya en diligencias preliminares, no estén incoando procesos inmediatos. No, en todo caso pueden hacer acusaciones directas que el Código Procesal Penal les faculta a ustedes, por ejemplo, en el artículo 335, numeral 4, perdón, 336, numeral 4, que dice: el fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientes la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación. O sea, se saltean de diligencias preliminares hasta la etapa intermedia. ¿A través de qué? De un requerimiento de acusación directa. Ya, eso es un requerimiento de acusación y ya nos formalizan una investigación. Ya, esto de las formalizaciones quizás lo hacen pues cuando tengan tiempo y todo lo demás, pero normalmente, por ejemplo, en el despacho en donde yo trabajo, no se formalizan las investigaciones. O sea, son casos excepcionales. De 100 habrá 1 o 2. Nosotros trabajamos en la mayoría de los casos, un 98-99% de los casos, con acusaciones directas. No sé cómo vienen trabajando por allá, por Pasco, pero allá, o sea, en mi despacho trabajamos así, acusaciones directas. Y en casos, por ejemplo, de omisión a las asistencias familiares, nosotros no aperturamos investigaciones. No sé cómo trabajan por Pasco. Sería bueno que me comente, por ejemplo, por ahí algún fiscal o algún asistente, alguien que sepa, que esté trabajando en las fiscalías, cómo trabajan, por ejemplo, en los casos de omisión a la asistencia familiar. Pero aquí, cuanto menos en mi despacho, nosotros, en casos de omisión a la asistencia familiar, nosotros nos llegan los actuados del Poder Judicial, nosotros no aperturamos, nosotros incoamos directamente, hacemos incoaciones directas al órgano jurisdiccional. Y es más, en esa misma incoación de proceso inmediato hacemos acusación, o sea, hacemos un 2 por 1. ¿Cómo trabajan por allá? Me gustaría de que me comenten. En realidad el tiempo es corto, pero quiero saber cuanto menos cómo vienen trabajando por allá, si son del mismo criterio, ya, o son de criterios diferentes. A ver, está Sandra. Sandra, ¿qué dice Sandra? Sandra, o alguien que trabaje en la fiscalía, que ve estos delitos, que conozca de esta materia. Kimberly. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, conforme a la realidad que he visto, bueno, yo soy abogada en Chincha, conforme a lo que he visto, ¿cómo se llaman los casos que he llevado sobre omisión de asistencia familiar? Lo que se hace también es lo mismo que se hace allá en su lugar, doctor, donde se trabaja, es lo que es la incoación al proceso inmediato, de frente. Claro, de frente, o sea, llegan los actuados del Poder Judicial y lo incoan. Bueno, tengo entendido de que en el ICA también son de ese criterio y también en Lambayeque, pero en otros distritos fiscales son de criterios diferentes, ¿no? Apertura de investigación y todo lo demás, y recién hacen sus incoaciones del proceso inmediato, ¿no? Que en realidad, al final de cuentas, dentro de las facultades que tiene la Fiscalía, ¿no? Puede también realizarlo, ¿no? Pero en realidad pierden tiempo, más pierden tiempo que hacer una incoación de manera directa, ¿ya? Hay un caso que, por ejemplo, aquí en Lima Norte se planteó y en el cual se cuestionó, por ejemplo, lo que pasa que acá, por ejemplo, se hace una incoación y allí en la misma incoación se hacen los requerimientos ya de acusación, o sea, es un 2 por 1, ¿ya? Entonces, la defensa cuestionó y dijo lo demás, pero se está presentando una incoación y una acusación. En todo caso, tendría que presentarlo la acusación de forma individualizada, ¿no? Cuando en realidad eso no te lo prohíbe el código, mientras no te lo prohíbe, obviamente que todo está permitido, mientras no haya una prohibición, ¿no? Entonces, fue materia de cuestionamiento y al fin y al cabo la Sala Penal Superior dijo que no, que en realidad no se vulnera el derecho de la defensa, porque al final de cuentas lo que se está haciendo es buscando la celeridad del proceso, ¿no? Y lo que se busca aquí es de que los procesos penales, ¿no? En casos de omisión a la asistencia familiar por la misma celeridad, el interés superior del niño, ¿no?
y también se trata de un proceso especial, pues el fiscal tiene la facultad de presentar su requerimiento de acusación desde que se admita, se declara fundado en la incoación de proceso inmediato, desde el minuto 1 hasta la hora 23:59, ¿no? Entonces, obviamente que no hay vulneración de la defensa, ¿no? Son casos prácticos que a veces nos sirven, ¿no? Como fiscales, como abogados, bien que lo comenta usted también, doctora, ¿no? Que nos sirven al final de cuentas, ¿no? Son experiencias que a veces nosotros tenemos en la carrera profesional, ¿ya? Entonces, cuando uno obviamente que no reúne esos requisitos que, por ejemplo, establece el 336, que viene a ser los requisitos indispensables para formalizar. Yo no puedo formalizar una investigación, por ejemplo, cuando no tengo indicios reveladores de un delito, ¿ya? Si no reúno los indicios reveladores de un delito, habría que definir qué son indicios reveladores de un delito, pues obviamente que uno puede archivar la investigación, ¿ya? Ahora, los requisitos obviamente que todos lo conocemos, por ejemplo, es requisito indispensable que esté, por ejemplo, el nombre completo del imputado, o sea, hay que saber de quién se trata, de qué persona se trata. ¿Quién es el sujeto que se le atribuye un hecho delictivo, el delito que se le atribuye, ¿no? Es un sujeto, apellidos, nombres, ¿no? La edad que tiene, su número de DNI, si es extranjero, etcétera, etcétera. Ya hay que saber de quién se trata. Yo no puedo formalizar un caso, por ejemplo, contra Pablito, pues. O sea, contra Juan Pérez, ¿no? O contra el Gordo, con el alias, por ejemplo, el Chato. O sea, no podría estar formalizando un caso. ¿Por qué? Porque en todo caso yo, durante mis diligencias preliminares, tendría que haber recabado cuanto menos, por ejemplo, ese sujeto que en el nombre de alias El Gordo se llama tal, nombres y apellidos. Contra él tengo que formalizar, no contra el alias El Gordo, por ejemplo. Eso no es posible, eso no se puede hacer, ¿no? Yo no puedo formalizar una investigación para yo recién en la investigación preparatoria saber cómo se llama, cuáles son sus nombres y apellidos, por ejemplo, del tal Gordo, ¿no? Eso no se puede hacer. Para formalizar hay que tener ya identificado nombres y apellidos, número de DNI y todos sus datos de ese ciudadano. Contra él se formaliza, ¿ya? Los hechos y la tipificación específica correspondiente, dice. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación, ¿no? Los hechos y la tipificación. Obviamente que el hecho, cuando uno formaliza una investigación, no les exige el código como forma de que, por ejemplo, consignen los hechos precedentes, concomitantes o los hechos posteriores, ¿no? No te establece, ¿no? Si quiere el fiscal, bueno, lo puede hacer, o como no, si quiere lo hace, si no quiere no lo hace, ¿ya? Pero no les dice eso en la formalización. Algunos abogados a veces se oponen y dicen, no, que esto es imputación concreta, que hay que plantear excepción y que todo lo demás, pero en realidad el código no lo exige. Mientras no te lo dice, obviamente que la ley lo permite. ¿Ya? Entonces, obviamente que les exige la tipificación específica, ¿no? Y nos habla de una tipificación, ¿qué cosa? Nos está hablando de una tipificación alternativa. O sea, una tipificación específica que eso de cajón sí o sí tiene que ir en una formalización. O sea, es obligatorio una tipificación específica en todos los casos. Y una tipificación alternativa en casos excepcionales, ¿ya? En realidad no se habla de una tipificación alternativa, ¿ya? Esto tiene una redacción mal, este Código Procesal Penal. O sea, el artículo 336, numeral 2, ¿ya? El literal B, tiene una mala redacción. Y ese precepto que establece también como requisitos, por ejemplo, para la acusación, que también nos habla de una tipificación alternativa, en realidad no se trata de tipificaciones alternativas, sino que se debe de hablar de tipificaciones subordinadas. ¿Por qué? Cuando se dice de una tipificación subordinada, depende de qué, de lo principal. Alternativo es distinto, pues. Alternativo es uno o lo otro. Entonces, cuando se dice una tipificación subordinada, implica que si yo no tengo la principal, ¿quién sigue la suerte de lo principal? Es lo subordinado, la tipificación que dice el código que es alternativa. Por eso que no se debe de decir tipificación alternativa, sino de una tipificación subordinada, porque la tipificación subordinada sigue la suerte de lo principal, o sea, de la tipificación principal, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. En realidad no se debe de hablar de una tipificación alternativa,
sino de una tipificación subordinada, porque sigue la suerte de la tipificación principal. Ese es un detalle que tienen que tener en cuenta. ¿Y se puede formalizar bajo un mismo hecho por 2 delitos? La respuesta es que sí. O sea, sí se puede. Por eso que el código le faculta tipificación principal y subordinada. Por decirlo, la fiscalía no está, que digamos, al 100% seguro si se trata o no, porque a veces cuando uno formaliza una investigación no tiene en cuenta, señores, todavía definido al 100% de acuerdo a una teoría, por decirlo, si esto es o no un feminicidio o simplemente es un homicidio calificado, ¿no? Se ha matado a una mujer, hay un asesinato a una mujer y la fiscalía no ha definido al 100% si en realidad es feminicidio o es un asesinato. Entonces, fiscalía dice tipificación principal, feminicidio, obviamente, feminicidio, es lógico, tipificación principal, y tipificación subordinada, asesinato, ¿ya? O quizás parricidio, un homicidio simple, ¿ya? Si se trata, por ejemplo, de un delito de, usurpación, ¿no? Tipificación principal y tipificación subordinada, por decirlo, daños, ¿no? O quizás lesiones, lesiones graves, ¿ya? Y tipificación subordinada, por ejemplo, lesiones leves. Hay casos, hay supuestos. Yo he acusado por tipificación principal, por ejemplo, lesiones graves y también por leves. ¿Eso se puede hacer? Sí. Pero ¿cuál es lo requisito indispensable adicional que no les dice el código? Ya, y eso lo van a adquirir ustedes por la práctica. ¿Qué cosa tiene que hacer la fiscalía? Y es, si no lo hace la fiscalía, la defensa le tiene que dar con palo a través de las excepciones. Tienen que poner en conocimiento a la defensa. O sea, la defensa tiene que enterarse sí o sí de las tipificaciones que hace la fiscalía. No puede cambiar tipificaciones al antojo. ¿Por qué? Porque luego, cuando acusa, por decirlo, no puede formalizar, por ejemplo, por feminicidio y luego está terminando acusando por otro delito, pues, ¿no? Entonces, obviamente que hay un principio fundamental del proceso penal que se llama, por ejemplo, el principio de ¿qué? ¿El principio de qué? ¿Cómo se llama ese principio? ¿Alguien lo sabe? ¿No? El principio de congruencia procesal. Yo formalizo el hecho A, acuso por el hecho A. Formalizo por el delito B, acuso por el delito B, ¿no? Entonces, si me están cambiando, por decirlo, los hechos que han sido objeto de formalización y están acusando por otros hechos, señores, obviamente que hay vulneración de derecho, ¿no? Entonces, la defensa tiene que darle con palo al fiscal. El nombre del agraviado, otro requisito indispensable, nombre del agraviado. Si fuera posible, dice el Código Procesal Penal, y aquí hay que tener en cuenta, algunos abogados defensores, bueno, se agarran, se arañan con el fiscal y al final de cuentas dicen, no, que no ha consignado el agraviado, que esto, que lo otro. Yo les pregunto lo siguiente, ¿no? Ustedes en su experiencia van a saber un montón de cosas, más que yo, ¿ya? El código no les obliga al agraviado, de que se consigne al agraviado en la formalización. Pregúntense ustedes si esta misma exigencia de no obligatoriedad que dice el artículo 2, numeral C del Código Procesal Penal, del artículo 336, también aplica la misma suerte cuando va a condenar, por decirlo, el juez, o sea, en un proceso penal. Y esa es una situación que tendrían que analizarlo o investiguenlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso de pornografía infantil? ¿No tienen ustedes un agraviado, por si acaso? ¿Alguna vez se han preguntado en un caso de pornografía infantil si la fiscalía logra identificar a la víctima? ¿Alguien sabe? No, señores, no se llega a identificar a la víctima. O sea, hay un video, por ejemplo, que se ha filtrado por internet y le encuentran con el material fílmico, por ejemplo, a Jan, le encuentran en su celular. Pornografía infantil en realidad es un delito más que de un delito de resultado, es un delito de peligro abstracto, por si acaso. O sea, el hecho de que uno tenga un material, fotos, videos, o que esté circulando una foto, un video de alguien, ¿ya?
de por sí te pueden imputar, incluso te pueden condenar. O sea, es un poco delicado. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes creen que la fiscalía, por más diligencias que haga, va a llegar a identificar quién es la víctima en ese video de pornografía infantil que aparece? La respuesta es que no. Entonces, allí no se tiene identificado una víctima. Es por eso que el código dice el nombre del agraviado si fuera posible. O sea, no le obliga al fiscal. Yo les pregunto, en los casos, por ejemplo, de receptación, ingresa una denuncia de receptación. La policía ha detenido a un sujeto, a un ciudadano que estaba portando un celular de procedencia ilícita, ¿no? Tiene ingresado a Opsitel, consulta y dice está reportado como robo, ¿no? O sustraído, ¿no? ¿Hay una víctima identificada ahí? No hay una víctima. Entonces, ¿qué dice el código? ¿Les obliga? No, no les obliga, ¿no? Hay una víctima que no está identificada. La misma suerte, pues, sigue algunos otros delitos también que se viene manejando, ¿no? Entonces, la pregunta y la tarea de ustedes es, ¿ya? Eso les dejo a ustedes, si en realidad para condenar también es una exigencia indispensable porque el código no lo dice para sentenciar, o sea, no es una exigencia para sentenciar. O sea, si se debe o no tener un agraviado identificado plenamente para emitir una sentencia condenatoria, ¿no? Y yo considero de que en realidad no debe ser obligatoria, porque ¿qué hacemos en caso de pornografía infantil? ¿No? Entonces, es una tarea, es una investigación que yo les dejo a ustedes si es o no un requisito indispensable para condenar de que en todos los casos la víctima tiene que estar identificada o el agraviado, ¿no? Independientemente de ello, ¿no? Para formalizarse requiere de las diligencias que de inmediato deban de actuarse, ¿no? Obviamente que esto justifica la necesidad de las investigaciones, o sea, diligencias pendientes que quizás tienen que realizarse cuando uno formaliza, porque en la investigación preliminar a veces no se cumplen con todas las diligencias que se han dispuesto, ¿no? Obviamente que esto no es algo repetitivo, o sea, no es que se repitan las diligencias que ya se han dispuesto en las diligencias preliminares, sino que cuando uno formaliza una investigación, uno comunica al abogado defensor o al imputado de que, ¿no? Que presente ya a su abogado defensor para que se vaya preparando, ¿para qué? Para una acusación o para un sobreseimiento, ¿no? Es lo que se le tiene que poner en conocimiento, ¿ya? En realidad, de manera breve, de manera precisa, concreta, quería compartir con todos ustedes, ¿ya? Es parte de la práctica. Ya quizás me hubiese gustado compartir, no sé, algunas cosas más a detalle, de mayor conocimiento, pero es cuanto al horario que se me ha asignado, ya va 1 hora, ¿ya? Y es lo que quería compartir con todos ustedes de manera breve, de manera precisa, ¿ya? Yo, en realidad, espero que este pequeño aporte les sirva a ustedes, ya, como quizás trabajadores, como abogados, como la doctora Kimberly y todo lo demás, ¿ya? Mi agradecimiento a todos ustedes por estar presentes y también a la institución. Gracias. ¿Alguna pregunta por si acaso por ahí? Sí, doctor, si me permite, buenas noches. Sí, a ver. Bueno, de antemano, muy buenas noches y felicitarlo. Bueno, de pronto el tiempo queda corto, pero de manera práctica usted lo ha dado a conocer el tema de trabajo que se desempeña a nivel de la Fiscalía. Y de verdad, qué gusto volver a verlo, doctor, aquí como ponente aquí en la ciudad de Pasco, lugar donde radico, porque sé que usted también imparte conocimientos, experiencias en otras instituciones. Y lo felicito, doctor. 2 temas puntuales, doctor. 1, de pronto, cuando usted hablaba de competencia, la denuncia, se hace doble denuncia por el mismo delito, pero en distintos lugares.
y yo le hablo acá de un caso real aquí en la ciudad de Pasco. Uno fue la denuncia aquí en la misma ciudad de Pasco y la otra denuncia fue en Huánuco. Entonces, teniendo en cuenta que el denunciado es de aquí de la ciudad de Pasco. Entonces, mi pregunta, doctor, es si es que hubo una doble denuncia, y lo voy a precisar el delito por violencia familiar, ¿cuál es el que prepondera, doctor, en esa situación? ¿Es de acuerdo al tiempo o es en el lugar donde efectivamente radica este señor? Esa es una. Y dos, también hablaba sobre la omisión de asistencia familiar. Bueno, yo como abogado litigante, yo veo que los casos a nivel de la fiscalía formulan el tema de incoación, ¿no? Proceso de incoación o acusación directa inclusive, doctor, ya aquí en Pasco. Mi pregunta es, en este tema, doctor, usted sabe que cuando llega a su despacho, le remiten todos los documentos para que usted pueda formular la denuncia o formular acusación directa. Mi pregunta es, ¿también es procedente, doctor, al margen del delito por omisión, también se sumaría el delito por resistencia y desobediencia a la autoridad? Esa es mi pregunta, doctor, porque quieras o no, cuando hay una orden judicial, al no cumplir, estás incurriendo en ese delito. Entonces, ameritaría, doctor, al margen del delito de omisión a la asistencia familiar. Y de antemano agradezco su respuesta. Muchas gracias. Ya. En cuanto a la primera pregunta, a ver, es algo simple, sencillo, duplicidad de denuncias, ¿no? Uno en Cerro de Pasco y uno en Huánuco. Ya, aquí en realidad lo que pondera o lo que tiene que mandar es el lugar por donde se ha cometido el delito, no por el lugar en donde se denuncia. Obviamente que el Código Procesal Penal, el artículo 21, si no me equivoco, de competencia, habla de manera preclusiva, por decirlo. El inciso 1, en el margen, ya, en el número de orden, se aplica primero, lugar donde se comete el hecho, se consuma, cesa el hecho delictivo, numeral 1. Luego, si no me equivoco, habla sobre los efectos o por donde se conoció en este caso. A ver, artículo 21, mejor, a ver. Ya, para resolver esa pregunta. Competencia territorial, artículo 21, dice, por el lugar donde se cometió el hecho delictivo se realizó el último acto en caso de tentativa, cesó la continuidad o la permanencia. Se aplica eso, o sea, en orden preclusivo. Se aplica primero eso. Si ustedes no tienen cómo definir esto, no es tan claro en dónde se consumó, se cometió el hecho delictivo, entonces proceden a aplicar el segundo, que dice, por el lugar donde se produjeron los efectos del delito. Habría que ver si los efectos del delito se produjo, por ejemplo, en Huánuco o en Cerro de Pasco. Si no tienen eso claramente definido, tendrían que aplicar el tercero, que dice, por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito. Por ejemplo, en un casito, por ejemplo, de receptación, el robo se produce, por ejemplo, en Lima, y el vehículo que fue objeto, por ejemplo, de hurto es receptado, por ejemplo, no sé, en Cerro de Pasco. Entonces, los efectos materiales del delito, ¿no? O las pruebas materiales del delito se están descubriendo ¿en dónde? En Pasco, ¿no? Entonces, por allá se investiga. ¿Se dan cuenta? Por el lugar donde fue detenido el imputado, ¿no? En dónde es detenido, ¿no? Si en caso que los demás no se llegan a definir, entonces aplican el lugar en donde se detiene el imputado, o por el lugar donde domicilia el imputado, ¿no? Entonces, es en orden preclusivo, no es que yo aplico porque se me dé la gana, primero el numeral 3 porque a mí me favorece, no. Primero aplico el 1. Por el lugar donde se comete el hecho delictivo, se realizó el último acto, en caso de tentativa, se hizo la continuidad o la permanencia del delito. En el caso que se plantea, me parece que es el numeral 1, ya, por el lugar en donde se comete el hecho delictivo. Ya, y en cuanto a la pregunta número 2, sobre si esto de omitir o no es una desobediencia o no, en realidad pareciera que fuera un concurso aparente de leyes, ¿no? Y eso es algo simple, sencillo que se puede resolver. No cabe aquí ningún supuesto de una desobediencia a una orden judicial. ¿Por qué? Porque aquí lo que el sujeto está buscando, ¿ya? Y hay que tener en cuenta por eso, concurso aparente de leyes, es el acto de desobedecer, de omitir. Obviamente hay una resolución, si eso es lógico, ¿ya? Pero en realidad
la finalidad de él no es desobedecer, o sea, desobedecer la resolución del juez. La finalidad de él es de omitir, ¿no? Un pronunciamiento, un pago de pensiones devengadas, y si así lo considerara la fiscalía, por decirlo, hay un fiscal que dice que no, que en realidad esto es una desobediencia y a la vez es una omisión a la asistencia familiar. Eso no es posible, imputarle dos delitos, separarlo dos delitos, imputarle imputaciones recíprocas bajo un mismo hecho. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque aquí existiría un concurso aparente de leyes, lo que se llama un concurso ideal, ¿no? Y por criterio de especialidad, por concurso aparente de leyes, el delito de omisión a la asistencia familiar que tiene prepondera sobre un acto de desobedecer una resolución de un juez, ¿no? Que le obliga a que pague en el plazo de 3 días, ¿no? Entonces se dan cuenta. Al fin y al cabo, esto es una omisión, por cualquier lado que ustedes quieran verlo. O sea, no hay alguna posibilidad de que sea desobediencia o resistencia a una resolución de un juez. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver, ¿quién Sí, doctor, disculpe la molestia. A ver, a mí me pasó que hace 3 años, en un lugar fui víctima de robo, ¿ya? De robo agravado. Fue como en armada, fue en horas de la noche, fue en la madrugada exactamente, esperando de 3 de la mañana. Entonces, fue en la carretera y se hizo la denuncia, todo, pero como no se logró determinar cómo se llamaba el imputado y todos los que habían intervenido, se declaró el archivo de la investigación. Siempre en todos los casos que no se llega a, ¿cómo se dice?, a identificar al imputado o todos los que han intervenido, siempre se va a declarar el archivo de la investigación. Ya, en realidad no en todos, ¿ya? Por ejemplo, hay casos excepcionales en donde uno puede declarar la reserva también de una investigación, pese a que no se ha identificado. No en todos los casos, ¿ya? Pero a veces la fiscalía, por matar los casos y por deshacerse de los casos, termina archivando porque no se llega a identificar el imputado. Pero hay casos excepcionales, por ejemplo, en donde sí se tiene datos, apodos, por ejemplo, hay un testigo que dice que no, que el que le sustrajo los bienes, le robó, por ejemplo, a la doctora tal, se llama, por decirlo, no sé, el flaco, le dicen el flaco y vive por tal zona, es el que habría sido, ¿no? Porque yo le he visto con el celular, con los bienes de la doctora, ¿ya? Entonces, la fiscalía puede disponer la reserva de esta investigación y le da a la policía, por decirlo, un plazo adicional de 30, 40 días para que recabe, para que identifique a este sujeto que le dicen el flaco, ¿no? Entonces, se le da, o sea, se dispone el archivo, ya se dispone del archivo reservándolo, ya está en stand-by ese caso, ya, y luego ya la policía, culminado ese plazo, obviamente que le va a remitir un informe a fin de ver si le identifica o no, ¿no? Entonces, si no se identifica, obviamente que se confirma el archivo, ya, pero ¿qué pasa si se identifica? Se puede continuar con la investigación, ¿no? O sea, no en realidad en todos los casos, pero a veces, en realidad estos casos de contra los que resultan responsables en donde no se identifica a estos señores, pues para ser sincero, y la experiencia y la predictibilidad también de las investigaciones es que no tienen futuro. O sea, todos los casos, el 99% en realidad no se llega a identificar y nunca se sabe quiénes son, a no ser que aparezca, por ejemplo, fotos, videos, que eso sí son pruebas habladas, ¿no? O sea, con eso sí los identificamos, podemos someter a pericias, hay pericias especiales que se realizan contra estos señores, podemos saber quién es el sujeto que, por ejemplo, robó, hurtó, etcétera, etcétera, ¿no? Cámaras, fotos, videos o testigos que hayan visto, ¿no? Entonces, allí sí se puede, pero en realidad del 100% de casos contra los que resultan responsables, para ser sincero, solamente se condenan, se incoan, se procesan, que digamos el 1 o el 2%. Esa es una realidad, ¿no? Esa es una realidad. Lamentable, pero así es. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ya, me parece que ya no hay preguntas. Bueno, en realidad, un gusto de haber compartido quizás algunos detalles, cositas simples por ahí con ustedes. Y bueno, me despido de todos ustedes
ya, y les deseo muchos éxitos a las labores que cada uno de ustedes están desempeñando. Hasta luego con todos, hasta luego. Muchas gracias. Felicitarlo, doctor, a nombre del Centro de Capacitación de Legislación Siempre Infinita y a nombre del Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio Público de Pasco, agradecerle por su excelente disertación, que fue muy fructífera, doctor, fue muy detallado y fue al grano, doctor. A nombre de todos los participantes, felicitarle por la ponencia, doctor. Sin más preámbulo, damos por finalizado la sesión del día de hoy. Muy buenas noches, compañeros.